buenas tardes. Hoy en la entrevista en línea de FUSADES nos acompaña la doctora Amy Ángel. Ella es economista agrícola de FUSADES. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Ok, quisiéramos empezar porque en el tema de El Salvador hemos sufrido últimamente dos impactantes fenómenos climáticos. Entonces, uno fue la tormenta tropical 12E y este año que nos enfrentamos a una sequía en gran parte del territorio nacional. Quisiera saber si esto es al azar o nos enfrentamos a una realidad climática. En verdad, eso nos demuestra que lo que tenemos es variabilidad climática, cambio climático, lo que uno lo quiere decir. Ya tenemos más años de extremos de clima, más años con sequía o con exceso de lluvias, mientras que los años que antes llamábamos normales ya son menos frecuentes. Entonces, esto realmente es el nuevo normal para El Salvador especialmente y realmente todo el mundo. Okay. Ambos fenómenos afectaron en gran parte la producción agrícola del país. Con sequía, ¿qué alimentos son los más propensos a sufrir alza en los precios? En el caso de El Salvador, los más sensibles son el maíz blanco y el frijol, porque tienden a ser producidos en laderas, entonces son sistemas de cultivo que son mucho más frágiles. Entonces, cuando tenemos un exceso de lluvias, por ejemplo, eso genera un daño en el cultivo. O especialmente el frijol es muy susceptible a un exceso de humedad porque genera hongos y se arruina la planta porque los raíces se pudren. Mientras que para el maíz es mucho más susceptible a una sequía, no aguanta bien una falta de humedad en ninguna manera. Entonces, como tenemos los cultivos en las laderas también sin medidas de conservación de suelos, cuando tenemos este tipo de fenómeno, lo que sucede es que sencillamente el grano no crece. Y eso ha sucedido en el oriente del país, en la primera cosecha. Se estima que se perdió en la producción global de El Salvador, se perdió 10% de la producción en esta primera siembra, 2 millones de quintales de una producción global esperado de 21 millones de quintales. Okay. Con un alza en los precios, esto afectará directamente a las personas de escasos recursos. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Creo que hay dos grupos a los cuales hay que prestar muchísima atención. Primero, a los pequeños productores de subsistencia, porque si ellos no producen, no comen, porque generalmente no tienen otra fuente de ingreso. Y entonces, en estos casos, especialmente este año y el año pasado, es muy importante que existen programas de atención focalizado a esos grupos de familias productoras para asegurar que no genera una situación de desnutrición en sus familias. Podrían ser, por ejemplo, programas de alimento por trabajo, donde incluso les da alimentos a ellos por trabajar en sus propias parcelas, implementando medidas como conservación de suelos, barreras vivas, barreras muertas, acequias, todo eso que reduce su vulnerabilidad frente a estos fenómenos para el futuro. Luego, el otro grupo son las familias en general de menores recursos en el país, porque se ha estimado, por ejemplo, de que del 20% más pobre de la población, el 65% de sus gastos son alimentos. Entonces, si los alimentos empiezan a costar 10 o 20% más, ellos realmente no tienen espacio para poder manejar ese cambio en los precios. Entonces, ellos toman decisiones difíciles, ¿verdad? En algunos casos, reducen sus otros gastos. Eso significa que se deprime la economía en general. O ellos reducen su gasto en alimentos, con alimentos de menor calidad, menos tiempo de comida. Entonces se podría perjudicar la situación nutricional de esas familias más susceptibles. Entonces es importante en el caso de ellos asegurar que tenemos programas de asistencia alimentaria focalizada para asegurar que esas familias tengan suficiente alimento frente a una alza de precios. Claro, ¿y qué acciones se podrían implementar a corto, mediano y largo plazo
para enfrentar el problema con una visión sostenible en el tiempo. Es muy importante ver el corto y mediano y largo plazo. El corto plazo, esos programas de apoyo alimenticio focalizado, ¿verdad? Para las familias productoras, para las familias pobres del país. Podría ser por medio de paquetes alimenticios, podría ser por la venta de alimentos con un precio subsidiado en el caso de ellos. Hay diferentes opciones. Pero es clave aquí el tema de mediano y largo plazo, porque esto es el nuevo normal. Los precios de alimentos se ha proyectado que van a tender a mantenerse relativamente altos para los próximos 7 o 8 años. Entonces, tenemos también esta nueva realidad de la variabilidad climática, entonces pérdidas en los cultivos de frijol, de maíz, etcétera, eso también va a ser más y más común. Entonces, ¿cómo podemos generar una agricultura más resistente a esas nuevas realidades? Por medio de mayores áreas con sistemas de riego en el país. Todavía tenemos un uso muy incipiente de riego en El Salvador. Luego, muy importante aquí son las semillas que son más resistentes a los extremos de clima. Hay opciones, se necesita mucho más investigación por parte del CENTA para asegurar que tenemos disponibilidad de semillas mejoradas para enfrentar mejor esas opciones. Luego, el cultivo de maicillo también es otra muy buena opción porque es más resistente a sequía. Entonces, otro que hay que considerar. Luego, muy, muy importante, la conservación de suelos, la conservación de agua, para que los cultivos puedan aguantar mejor. Vimos el año pasado áreas en Guaymango, por ejemplo, donde los productores habían hecho acequias para conservar el suelo. Y vino esa gran cantidad de agua, pero ellos sufrieron muchos menos en términos de pérdidas comparado con otros productores. Entonces son medidas que funcionan y son medidas que tenemos que impulsar en una forma masiva en el país. Y finalmente, para hablar de alimentos caros para toda la población, tenemos que ver cuáles son las fortalezas de la economía que tenemos en términos de crecimiento, en términos de mejorar los ingresos. Si tenemos una población de mayores ingresos, podemos aguantar más estas alzas de precios de los alimentos que van a estar sucediendo con mucha frecuencia. Claro que sí. El día de ayer la Asamblea aprobó modificar el arancel centroamericano de la importación a efecto de establecer el arancel cero a la importación de harina de trigo. ¿Cree usted que esa es la solución del problema? Yo creo que es una medida apropiada, ¿verdad? Es una medida que era una opción que existía para el Ministerio de Economía y para el gobierno. Entonces yo creo que es una medida correcta. Sin embargo, es probable que va a tener muy poco o nulo impacto en el precio del pan por diferentes razones. Primero, los panaderos no han tenido la capacidad para poder importar esa harina que supuestamente es más barata, porque han existido periodos donde hemos tenido arancel cero antes, sí, pero las importaciones desde fuera de la región centroamericana han sido casi nulos. Entonces no hay capacidad de importación por parte de ellos. Y aunque existiera una capacidad de importación, hay un fenómeno que en economía le llamamos precios pegajosos, sticky prices. Aunque tal vez baje el costo de los insumos, el costo del bien final no baje tan rápido. Entonces tiende a mantenerse más alto, está más pegado. Entonces ese es otro fenómeno que probablemente va a impedir que baje el precio del pan. Entonces yo creo que es una medida correcta, pero no debemos esperar mayor impacto. Ok, ¿y nos pudiera explicar el concepto de seguridad alimentaria y la percepción que usted tiene con respecto a él aquí en el país? Muy bien, porque es un concepto que puede ser variable según su definición, ¿verdad? En general, lo que decimos que seguridad alimentaria es tener un acceso físico y económico a una dieta adecuada para una familia. Y hay muchos factores que interceden, pero tal vez me concentro en dos. Uno es tener un acceso físico, es decir, que existen alimentos.
Para El Salvador generalmente eso no es un problema. Existen los alimentos. Si no lo producimos, podemos importarlos. Lo más complicado es asegurar que tenemos un acceso económico a los alimentos, donde tenemos un segmento grande de la población que tiene todavía ingresos menores y ellos le cuesta más adquirir la alimentación para sus familias. Entonces, ahí es donde entra la otra parte del concepto. Luego también hay mucha discusión sobre si debemos producir todo lo que consumimos, ¿verdad? Y yo creo que hay un valor importante en producir más porque genera más ingresos para los productores, se reduce la fuga de divisas, ¿verdad? Pero debemos asegurar que esa es una producción competitiva, que realmente no estamos, que estamos haciendo el uso más eficiente posible de los recursos productivos. Y entonces sí, es muy válido impulsar una mayor producción y tener menos dependencia en las importaciones. Bueno, perfecto. Hablando de proyecciones, en cuanto a las proyecciones de producción, ¿cómo crees que se vería afectada para este año? Bueno, ya el Ministerio de Agricultura nos ha señalado que vamos a tener una producción de maíz de 19.7 o 19.8 millones de quintales, que va a ser aparentemente una buena producción, pero yo tomaría eso todavía como un techo. Todavía tenemos una pequeña sequía ocurriendo en Oriente que puede afectar la productividad en esa zona, donde la segunda siembra es más fuerte. Entonces, yo tomaría eso como un techo. ¿Pero qué significa? Bueno, el resto de la región también ha sufrido sequía. Entonces, después de este periodo de cosecha de noviembre a enero, podemos empezar a ver un poco de presión en el mercado del maíz blanco, dependiendo de cómo han salido la producción en el resto de la región. Luego también tenemos la influencia del mercado internacional, donde el precio del maíz en el mercado internacional ha subido mucho últimamente. Entonces eso también nos señala, nos transmite ese precio del mercado internacional al mercado nacional. Entonces no debemos esperar precios bajos para el maíz este año. El frijol es también, hay que estar muy pendiente para el frijol, porque este año tuvimos una siembra un poco tarde y ya el MARN está pronosticando que vamos a tener un tiempo final de las lluvias un poco temprano. Entonces el periodo disponible para el crecimiento del frijol es reducido. Entonces no debemos esperar muy buenos niveles de productividad, mucho menos de lo que había prognosticado el MAG al inicio de este año. Una producción mejor que el año pasado, sí, porque fue dañado mucho por las lluvias en 2011, pero este año no va a ser la misma, no se va a alcanzar lo que se había proyectado. En otros cultivos importantes, buenas perspectivas para la caña de azúcar en términos de el área de producción, en términos de la productividad. También el precio internacional todavía anda con un muy buen nivel. Para el café, una recuperación importante en la producción, más del 10% comparado con esta última cosecha, que también fue una cosecha muy baja. Y el precio internacional del café, aunque ha bajado, todavía es un precio, digamos, aceptable, ¿verdad? En productos pecuarios, ahí es donde tenemos tal vez más incertidumbre, porque a la misma vez ellos están enfrentando mayores costos de producción por el alza en los costos del maíz y la soya, que representan un porcentaje grande de sus costos. Un pollo, por ejemplo, el 70% de su costo es la alimentación, y de ese 70%, el 75% es maíz y soya. Y si esos han aumentado en 30, 40%, obviamente va a haber mucha presión en los costos de producción. Y a la misma vez tenemos una demanda interna un poco deprimida debido a la falta de crecimiento económico en El Salvador.
Entonces ellos están enfrentando esa presión por los dos lados. Entonces no debemos esperar un crecimiento notable en los sectores pecuarios y avícolas en el país. Bueno, y en El Salvador, tomando en cuenta la extensión territorial, los factores climáticos y productivos, ¿usted cree que podemos producir más? Por supuesto que sí. Por supuesto. Y podemos producir más en las mismas áreas. Es decir, no tenemos espacio para expandir la frontera agrícola con la excepción de algunas tierras ociosas que existen en el país. Podemos duplicar el rendimiento en maíz. Podemos aumentar en más de 50% el rendimiento de frijol y podemos pasar por una serie de cultivos con la misma observación. Entonces, la importancia de incorporar la mejor técnica posible, las mejores técnicas de cultivo, la tecnología en términos de las semillas, la tecnología en términos de la forma de cosechar, el uso de riego, el uso de ambientes controlados para producir hortalizas. Tenemos mucho potencial en el país y podríamos ser autosostenibles, digamos, en maíz y en frijol, aumentando productividad. Y eso nos permitiría dedicar aún más áreas a cultivos no tradicionales que brinden mayores ingresos para los productores. Porque lamentablemente un productor de 2 o 3 manzanas, que es un productor típico en El Salvador, no puede salir de la pobreza produciendo solamente granos básicos. Sencillamente la rentabilidad es muy baja. Entonces es necesario complementar la producción de granos básicos con cultivos no tradicionales para generar mayores ingresos para los productores para que puedan salir de la pobreza. Y acordemos que los niveles de pobreza entre los productores todavía son muy altos. Entonces, en términos sociales también es muy necesario tomar en cuenta la diversificación. FUSADES, como tú sabes, apoya la competitividad. Específicamente en el agro, ¿se puede ser más competitivo aún en este rubro? Sí, definitivamente. La importancia aquí viene por el lado otra vez de la tecnología y el conocimiento. El énfasis en la asistencia técnica. Lamentablemente todavía tenemos un sobreénfasis en los paquetes agrícolas que no necesariamente generan un cambio permanente en la productividad o en la producción. Pero sí se podría desviar parte o todo de esos gastos en paquetes agrícolas para la asistencia técnica para los productores, para generar un cambio permanente en la productividad, un cambio permanente en términos de sus ingresos por medio de la diversificación. Entonces, podemos ser competitivos, es muy factible. Podemos ver otros países con altos costos de mano de obra, por ejemplo, Costa Rica, que nosotros en El Salvador tenemos mayores costos comparados con los países vecinos, pero Costa Rica tiene aún más altos. ¿Y cómo son competitivos? Porque tienen tecnología de punta. Tecnología de punta. Entonces, esa es la forma para que podamos lograr ser competitivos. Entonces, es muy importante cómo se utiliza los gastos públicos en esos términos. Existe el plan de agricultura familiar, que yo creo que ha hecho avances importantes, pero todavía su nivel de cobertura es muy bajo comparado con el universo de productores en el país. Entonces, hay que enfocar más recursos hacia eso. Y luego también hay que fortalecer mucho el tema de la investigación por medio del CENTA, por medio de otras instituciones, las universidades, etcétera, porque la investigación es la base para generar ese cambio tecnológico en el país. Amy, tenemos una pregunta en Twitter. Nos dicen, ¿qué porcentaje tiene El Salvador para ser autosuficiente en alimentos o dependemos de importar? Bueno, yo creo que es variable según el cultivo o según el producto. Por ejemplo, en maíz blanco tenemos una dependencia de 10 o 15% en importaciones. En frijol anda por el 20%, 30% dependiendo del año. En arroz es el 70% importado. En trigo es todo importado. En soya es todo importado.
en maíz amarillo es casi todo importado. Pero también tenemos que acordar que trigo realmente no tenemos un clima apropiado para el trigo. Y en la soya y en el maíz amarillo son cultivos donde las grandes extensiones son las áreas que realmente son competitivas. Y no tenemos grandes extensiones para ese tipo de cultivo. Más bien podemos enfocarnos en las actividades donde sí podemos generar una menor dependencia en las importaciones en una forma competitiva. Podemos caminar mucho en términos de frutas y hortalizas. Aproximadamente el 40% de las frutas y hortalizas son importadas. Entonces podemos sustituir en una forma competitiva esas importaciones. Luego en carne somos autosuficientes en huevos, en pollo, por ejemplo. En cerdo tenemos un alto grado de autosuficiencia, aunque sí tenemos algunas importaciones. En carne de res tenemos una dependencia especialmente en las cortes de mayor calidad, porque en El Salvador no tenemos una industria bien desarrollada de la carne de res. Entonces, podemos ser más autosuficientes incorporando esos elementos para brindar una mayor productividad, pero no podemos ser autosuficientes en todo, es imposible. Tenemos otra interacción, nos preguntan cuál es la principal barrera que tiene El Salvador en el tema de seguridad alimentaria. Bueno, otra vez volviendo a cuál es su definición, ¿verdad? Si estamos hablando de que las familias tengan un acceso económico y físico a los alimentos, la mayor barrera realmente es el nivel de ingresos que tenemos en el país. Usualmente el mayor problema es que las familias no tienen suficiente ingreso para adquirir la canasta de alimentos que necesitan. Tenemos excepciones, por ejemplo, estamos hablando de los productores de subsistencia este año que perdieron cosecha de maíz, ¿verdad? Entonces eso es una situación excepcional, ¿verdad? Que ellos sí tienen una dificultad más bien físico porque generalmente ellos producen sus propios alimentos, ¿verdad? Pero usualmente el mayor problema que tenemos en El Salvador en términos de la población global es tener suficiente ingreso para poder comprar los alimentos adecuados para sus familias. ¿Cuál consideras tú que es la tarea pendiente en el agro nacional? Hay muchos. Primero el tema de la tenencia de la tierra, asegurar que tenemos seguridad en la tenencia, asegurar que se está haciendo un uso adecuado a la tierra en términos de se está produciendo, tenemos tierras ociosas, o un uso adecuado en términos ambientales. Tenemos mucho cultivo de granos básicos en laderas. Luego el tema tecnológico también es sumamente importante. La capacidad para producir con tecnología de punta es lo que tenemos que difundir en el país. Y tercero, un factor que muchas veces no pensamos, pero sí es una realidad que se enfrenta en términos de la edad de los productores. La edad promedio de los agricultores en El Salvador es arriba de 50 años. Entonces ya en poco tiempo ellos no van a estar cultivando porque ya no van a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a generar ese cambio generacional en el agro? Porque los jóvenes muchas veces, ya con mayor frecuencia, no quieren entrar al sector agropecuario. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen otras alternativas, otras opciones, y eso es positivo, eso es bueno, ¿verdad? O porque también no ven que el sector agropecuario puede ser rentable, o solo ven un trabajo físico durísimo y no ven un beneficio al final. Tenemos que demostrarles que puede existir un sector agropecuario diferente, con cultivos modernos, con tecnología, con mayor rentabilidad, y ellos sí regresan. Aquí en Fusades tenemos el programa Fortas, que está trabajando en Caluco, Sonsonate, con un grupo de agricultores. Y la edad promedio de ahí es 37 años. ¿Por qué? Porque esos jóvenes o productores jóvenes ven que hay una oportunidad, porque ellos están usando tecnología moderna,
sistemas de riego, ambientes controlados, para producir hortalizas para los supermercados y luego una venta como organización para asegurar mejores precios para el grupo. Entonces, ese es el tipo de agro que necesitamos difundir y masificar en el país para que los jóvenes regresen a la agricultura. Y siempre es necesario asegurar que ellos cuentan con las capacidades, con las herramientas para poder entrar. Entonces, el capital humano siempre es clave. Okay. Y Amy, ¿tú crees que la agricultura puede en realidad sacar de la pobreza a los agricultores nacionales? Definitivamente, pero tiene que ser una agricultura diferente. Tiene que ser diferente en términos de lo que producimos. Tenemos que convertirnos a esas actividades no tradicionales, a las frutas, a las hortalizas, a la acuicultura, a la siembra incluso de sistemas agroforestales, cultivos con forestales, que es otra opción muy importante para el sector. Entonces sí se puede, sí se puede. ¿Crees que después de todo se puede ser optimista al pensar en el agro nacional? Sí, porque tenemos el beneficio de que el mercado nacional siempre va a existir, porque siempre tenemos que comer. Lo importante aquí es cómo nos adaptamos a ese mercado y cómo servimos a ese mercado por medio del sector agropecuario. Cómo podemos sustituir en forma competitiva más y más importaciones. Y entonces, sí, definitivamente es muy posible. Bueno, es así como llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, Amy, te esperamos pronto aquí en el estudio. Muchas gracias, un placer.